Referencia de datos. Metrología y normalización. Docente Alejandro Santana, alumno Beatriz Alejandra Jara Martínez. Actividad 2.6, video de referencia de datos. En esta norma se establecen los principios de identificación con el propósito de establecer relaciones geométricas impuestas mediante un marco de control de característica. Los datos son planos mutuamente perpendiculares intersecándose, conocida como el marco de referencia de datos. Inmovilización de partes. Cuando características de una parte han sido identificadas como dato, la parte es orientada e inmovilizada con relación a los planos mutuamente perpendiculares del marco de referencia dato, en un orden seleccionado de procedencia. Un dato puede establecerse por, ya sea un plano, un límite en condición de material máximo, un límite en condición de material mínimo, un límite de condición virtual, una cubierta ensamblante actual o también en un contorno definido matemáticamente. En cuanto a su aplicación, esta va dirigida cuando las mediciones no pueden ser hechas desde una contraparte geométrica. Un dato es asumido que existe y está simulado mediante el equipo de procesamiento asociado. El marco de referencia dato es la porción de datos seleccionados para posicionar la parte con relación a un conjunto de tres planos mutuamente perpendiculares, conjuntamente llamados un marco de referencia dato. En cuanto a los planos mutuamente perpendiculares, estos son utilizados para proporcionar direcciones así como el origen para dimensiones y mediciones relacionadas. Características dato. Es seleccionada sobre la base de su relación geométrica a la característica tolerada a los requerimientos del diseño. Una característica dato deberá ser accesible y de tamaño suficiente para permitir su uso. En estas tenemos lo que es la característica dato temporales, por ejemplo, fundiciones, forjados, maquinados. Tales características dato temporales pueden o no ser removidas. Las permanentes deberán ser superficies o diámetros no combinados apreciablemente. En cuanto a la identificación de características, son identificadas en el dibujo por medio de un símbolo de característica dato. Especificado características dato en un orden de procedencia. Estas deben ser especificadas en un orden de procedencia para posicionar una parte adecuadamente sobre el marco de referencia. El posicionado de partes con superficies planas como característica dato sobre el marco de referencia es cuando una superficie es especificada con una característica dato sin modificación. Un punto o puntos altos en cualquier parte de la superficie debe contactar el plano dato. Cuando contamos con características dato incluidas, aquí tenemos un plano ideal haciendo contacto, es orientado al ángulo básico de la característica. El plano correspondiente del marco de la referencia dato es girado. En cuanto a las partes con características dato cilíndricas, esta siempre asociada con dos planos teóricos intersectándose en ángulos rectos sobre el eje dato. Estableciendo datos. Es el criterio para establecer datos desde una característica. Tenemos características datos no sujetas a variaciones de tamaño. El dato correspondiente es simulado mediante un plano que hace contacto con puntas de esa superficie. En cuanto a características datos sujetas a variaciones de tamaño, es por diámetros o formas, debido a que las variaciones son permitidas por tolerancia de tamaño. Se hace necesario determinar en cada caso si aplica RFS, MMC o LMC. Especificado de características en LMC. En una base de LMC, un dato primario puede ser establecido como el eje o plano central del límite LMC. Un dato secundario o terciario puede ser establecido como el eje o plano central
de la contraparte geométrica ideal del tamaño. Característica cilíndrica primaria RFS es el diámetro A, es la característica dato primaria y RFS es aplicado. La superficie B es la característica dato secundaria. El eje dato es el eje del mínimo cilindro. Efectos de la procedencia de dato y la condición del material. Cuando datos especificados en un orden de procedencia incluyen una característica de tamaño, la condición de material en el cual la característica de tamaño se aplica debe estar determinada. En cuanto a superficie primaria, la superficie B es la característica dato primaria, el diámetro A será la característica secundaria y RFS será el aplicado. En una simulación de un solo plano dato, contactando simultáneamente los puntos altos de dos superficies. La identificación de dos características para establecer un plano dato puede ser requerida cuando la separación de la característica es causada por una obstrucción. Los datos específicos designan puntos, líneas o áreas específicas de contacto sobre una parte, que son usados en el establecimiento de un marco de referencia de dato. Los símbolos de dato específico son colocados fuera del contorno de la parte de una línea, dirigida al dato específico. Los puntos de dato específico es una punta de dato específico que es indicado mediante el símbolo de punto de dato, dimensionalmente localizado sobre una vista directa de la superficie. Y las líneas de dato específico son indicadas mediante el símbolo de punta de dato sobre un borde de la vista de la superficie. Las dimensiones del dato específico en cuanto a la localización y tamaño es aplicable siempre y cuando sean definidos con dimensiones básicos o tolerados. Cuando un marco de referencia dato ha sido adecuadamente establecido pero sus planos no son claros, el símbolo de característica dato puede ser aplicado a líneas de extensión o centros según sea necesario. Gracias.